Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. El único Dios que habita en luz inaccesible, Señor Dios amado. Donde solamente, Señor amado, la simiente elegida, Señor Dios amado, ha llegado a tener acceso, Señor, a esa luz inaccesible, Señor Dios Todopoderoso. Esa luz, Señor amado, que ha venido a este mundo, Padre. En el mundo estaba y el mundo no le conoció, Señor Dios amado. Pero esa luz que ha venido, Señor Dios amado, como aquella gran madre águila, Señor, que descendió, Padre, en busca de sus aguiluchos, Señor Dios amado. Aquella luz, Señor amado, que vino a este mundo, Padre celestial, oh Dios Todopoderoso, para alumbrarnos, para iluminarnos, para guiarnos, Señor, porque su palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos, Señor Dios de la gloria. Señor, en esta maravillosa noche, Señor, venimos, Señor amado, ungidos por la palabra, Padre, ungidos con el mensaje de la hora, Padre, y ungiendo a todos los presentes, a todos los que vayan a escuchar, Señor Dios de la gloria, por un mensaje sobrenatural, Señor, ungido de parte de Dios, Señor Dios amado, Dios eterno, Padre. Sea usted hablándonos una vez más, Señor. Sea usted manifestándose de una manera sobrenatural, Señor. Que su palabra, Señor, pueda alcanzar a cada simiente elegida, que pueda llegar a donde pueda llegar, Señor amado, esta cinta, Padre celestial, alrededor de este mundo, Padre celestial, Dios de la gloria. Porque no hay nada imposible para usted, Señor. Porque tú eres, Señor amado, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre celestial. Gracias, Señor Dios amado. Venimos reprendiendo todo espíritu, Señor amado, opuesto a la revelación para la hora, Padre. Venimos, Señor amado, declarando, Señor amado, la unción fresca, Señor Dios amado. Queremos ser completamente impregnados, Señor, por toda la palabra en la voluntad, Señor amado, perfecta del Dios perfecto para la hora, Señor. Gracias, Padre. La honra y la gloria son para usted, en el maravilloso nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Este es Proverbio, hermano, el sabio Salomón, dando una gran recomendación, dice, a sus hijos y a los hijos de Dios. La palabra es para todos. Y como hemos dicho, hermano, en diferentes ocasiones, la palabra es inspirada y ella tiene que ser, hermano, discernida por el Espíritu. En el tiempo presente que nos encontramos, precisamente, es cuando ella más tiene que ser, hermano, captada por el Espíritu. Dice aquí el sabio Salomón: hijo mío, no te olvides de mi ley. Miren lo que está diciendo. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Recuerda que el joven rico guardó todos los mandamientos de Dios. Entonces alguien puede decir, tenemos que guardar los mandamientos así, literalmente, sin entendimiento, sin revelación, y eso no funcionará. La Escritura solo está escrita. Se requiere del Espíritu Santo para captarla, hermano, y colocarla donde tiene que ser colocada. Amén. Porque solo leemos y sin entendimiento. Entonces dice, porque dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Mucha gente, hermano, que quieren guardar los 10 mandamientos todavía. Dice, ¿qué es los 10 mandamientos de Dios? Dice, vos guardar los 10 mandamientos. ¿Ves? Imagínate, tanto totalmente desfasado, fuera del lugar. Toda es la palabra de los 10 mandamientos, sigue siendo la palabra de Dios. Claro que sí, está escrita en la Biblia, sigue siendo la palabra de Dios. Pero tenemos que, hermano, recibirla con revelación. ¿Ven? Entonces, dice el sabio Salomón, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Miren, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Allí donde quiero, hermano, quiero hablar de esta pequeña inspiración. Cuando el sabio Salomón dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escrita en la tabla del corazón. ¿De qué está hablando? La palabra de Dios. Él dio sus mandamientos. Pues no podemos, ¿verdad?, irnos al pasado y estar enfocados en los 10 mandamientos de la ley.
sino que toda la palabra es un mandamiento de Dios. Toda la palabra, solo que tiene que ser discernida y colocada en el lugar que tiene que ser colocado y en el tiempo que tiene que ser aplicado. Pero el punto es, hermano, que él está hablando de escribir la palabra en la tabla de nuestro corazón. En otras palabras, tiene que haber impregnada. Tiene que haber una impregnación. ¿Qué cosa es impregnado? Impregnado, hermano, es como que tomemos algo líquido nosotros y lo vaciemos sobre algo poroso. Si nosotros tomamos una sustancia líquida y la vaciamos en algo poroso, penetra en eso poroso y lo absorbe y queda como impregnado. Queda, hermano, allí bien, ¿cómo sería la mejor manera de describirlo? Penetrado, impregnado. Es como cuando, hermano, alguien se echa perfume. Principalmente cuando es un perfume de buena calidad, uno anda oloroso. Llega el tiempo que se quita esa ropa y esa camisa y la lavan y todo, y aún después de lavado todavía se siente ese perfume porque quedó impregnado. Miren, impregnado. Aún ni la lavada, hermano, todavía se siente ese olor de ese perfume. ¿Ven? Entonces, hermano, quiere que su palabra sea impregnada en su iglesia. Sí, amén. Algunos dicen que es malo echarse perfume. Algunos todavía dicen que es malo. El profeta habló de eso. Habló de los perfumes. Pero la gente hoy lo toma con un sentido muy, muy liviano y carnal. ¿Ve? Y un día salió una enseñanza de prohibirle el perfume, que no está bien, que es vanidad. ¿Ve? Pero bueno, el punto es, hermano, que Dios quiere que su palabra, ¿cuál palabra? La palabra de la hora, sea completamente impregnada. Y cuando eso no sucede, Dios se molesta. Miren, Dios se enoja, hermano, con una iglesia que no se deja impregnar, dice, por él. Dice aquí el profeta, hermano. Dice, la iglesia dice que rechaza ser impregnada en la edad dice que nosotros estamos viviendo, en la edad que nosotros estamos viviendo, para así se producir hijos de esta edad. Mire, primero tienen que ser impregnados, hermano, con esta palabra revelada de la hora, completamente impregnados. Que quede, ella tiene que penetrar, hermano, completamente. Eso es más, el profeta, hermano, lo describió como algo mayor que bautismo del Espíritu Santo. No es que estemos descartando el bautismo del Espíritu Santo, sino que tenemos que pasar por esa fase, bautizado en el Espíritu, y no solamente eso, sino que queda, dice, fusionado, dice. Se fusiona la palabra, todo lo que es Cristo en el creyente. Eso es impregnado, completamente, hermano, impregnado. Ahora no es cualquier sustancia líquida, sino Cristo, la palabra, impregnado en nosotros, de tal manera, hermano, que nosotros vamos a vivir esa palabra. Vivimos a través de esa palabra, porque se ha impregnado en nosotros. Como cuando aquellos discípulos, hermano, Juan y Pedro, dice que ellos hicieron aquella obra sobrenatural en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Y dice que todos aquellos lo reconocieron, que ellos habían estado con Jesús. Miren, había quedado impregnado esa vida, la vida del Señor Jesús en ellos. Había quedado impregnado en ellos. Y hoy nosotros, hermano, con este mensaje, el mensaje revelado para nuestra hora, Él quiere, hermano, que quede completamente impregnado en nuestras vidas. Que cada partecita del misterio, hermano, que Él ha soltado para esta hora, quede penetrado en nuestras vidas. Amén. Y Él llegar a ser nosotros completamente, y nosotros llegar a ser Él, completamente impregnados, ser una sola cosa, ya no dos. No un cuerpo separado de una cabeza, sino la cabeza y el cuerpo unidos, impregnados. Un mismo sentir, un mismo pensar. Mis pensamientos, dijo Isaías, no son vuestros pensamientos, dijo Dios a través del profeta Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Miren. Pero hoy los pensamientos de Él llegan a ser nuestros pensamientos. Y los pensamientos de nosotros llegan a ser los pensamientos de Él. Miren, hermano, qué cosa más hermosa y sobrenatural. Allá a través del profeta Isaías Él dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dijo Él. Pero miren cómo ha cambiado hoy la cosa. No es que ha cambiado, sino que la revelación, hermano, ha crecido. Y estamos en un tiempo donde los pensamientos de Él vienen a ser nuestros pensamientos.
y nuestros pensamientos son los pensamientos de Él, porque Él y nosotros, uno, hemos llegado a ser. Miren, no estoy hablando del pensamiento carnal humano, hermano. Estoy hablando de la mente de Cristo. ¿Ven? Entonces Él dice aquí, hermano, la iglesia dice que rechaza ser impregnada en la edad en que nosotros estamos viviendo. Muchas iglesias están impregnadas con la palabra, pero aplicada para otra edad, para otro tiempo, y está bien impregnada. Fíjense, hicieron un mal giro, estos creyentes. Se dejaron impregnar por una palabra para otra edad, para otro tiempo. Y por ese motivo, hermano, no le dan lugar a que la palabra fresquecita para la hora, la plenitud de Cristo, quede impregnado hoy en sus almas, en sus corazones. El sabio Salomón dijo, escríbanla en la tabla de su corazón, impregnados. La palabra de Dios revelada, el Dios tiene que estar impregnado en nosotros. Miren, hermano, quizás nosotros lo hemos escuchado muchas veces y repetimos estas cosas, pero realmente tiene que quedar impregnado, llegar a ser completamente uno, donde el diablo no pueda poner ni un solo poquito de duda acerca de la revelación que Dios, nuestro Dios, nos ha dado. Si todavía tenemos un poquito de duda, hermano, si todavía dudamos un poquito, significa que todavía no está bien impregnado eso. Amén. Todavía no está bien impregnado. Pero Él dice, nosotros estamos viviendo para así producir hijos de esta edad. Hijos de esta edad. Nosotros no somos luteranos, ni somos wesleyanos, ni tampoco somos pentecostales. Tenemos que ser los hijos de esta edad por medio de la impregnación de la palabra de Dios. Tenemos que ser los hijos de esta edad. Nada que ver con otro tiempo pasado, hermano. Somos hijos de esta edad. ¿Qué significa hijos de esta edad? ¿De cuál edad, hermano? La edad, hermano, de la apertura de los sellos. La edad de la adopción. La edad del águila. Tenemos que ser hijos de esta edad. En otras palabras, hermano, somos hijos del séptimo sello. Amén. Nosotros no estábamos sobre la tierra cuando los sellos fueron abiertos, pero allí salieron nuestros nombres. Entonces significa que cuando nosotros fuimos puestos sobre esta tierra físicamente, venimos a ser hijos del séptimo sello. Amén. ¿Bien? La cosa más elevada de Dios, séptimo sello, nosotros somos los hijos del séptimo sello. Miren qué cosa más hermosa, hermano. Sí, Señor, amén. Hemos llegado a ser los hijos del séptimo sello. No somos cualquier cosa. Somos hijos de la palabra, somos la palabra. Amén. Y hemos llegado a ser el séptimo Sí, sello. Señor, amén. ¿Ven? Qué gran misterio, hermano, había en nosotros. Qué gran misterio. Por eso es que la gente, hermano, multitudes no logran verlo. No logran entenderlo. Porque cada uno de nosotros somos parte del gran misterio de Dios. No los logran entender. Entonces dice el profeta, tenemos que ser hijos de esta edad por medio de la impregnación de la palabra de Dios, para así producir el hijo de esta edad. Es para producir, hermano, para producir al hijo de esta edad. El hijo de la simiente. No estamos produciendo hijos nosotros de otra edad, hermano. Créanlo. No estamos produciendo hijos de otra edad. Estamos produciendo hijos de esta edad. Amén, amén. De esta, específicamente de esta edad. Ojalá entiendan, dice el profeta. Oiga lo que dice el profeta. Ojalá entiendan, le dice a su iglesia allá. Ella dice, no pudo ser impregnada. No, dice. Entonces, ¿qué hizo él? Dice. ¿Qué hizo Cristo? Cuando ella, la iglesia, no pudo quedar impregnada. Dice, entonces él vino y se la repudió en el divorcio. Toda iglesia, hermano, que no es impregnada con la palabra de la hora, Dios le extiende carta de divorcio. Así de sencillo. Sí, Señor, Le extiende carta de divorcio porque no quieren ser impregnados con la palabra del momento. amén, amén. La gente continúa como si nada, hermano. Como que estuvieran vivos, pero en realidad están muertos. Él ya les dio carta de divorcio. Porque rehusaron quedar impregnados con la revelación de 7 sellos abiertos. Amén. Y luego viene, hermano, nos deja un misterio todavía pendiente el profeta de 7 truenos. Sí, Señor. Entonces, completamente, hermano, la iglesia queda fuera
del compañerismo con Dios. Queda completamente fuera, hermano, del matrimonio con Dios. La iglesia queda de esa manera. Él solamente está enviando un mensaje, hermano, para su esposa. Su esposa, aquella que ha llegado a ser uno Amén. con él. Y dice el profeta, él continuó revelando su palabra. Revelando y revelando y revelando. Continuó, dijo el profeta allá. Pero ¿qué de hoy, hermano? Hoy podemos decir otro. Él continúa hoy revelando su palabra. Hoy Él continúa revelando y revelando y revelando su palabra. Él continúa revelando su palabra al cuerpo, dice el profeta. Miren, es al cuerpo. No es a otra clase de iglesia, hermano. Es únicamente al cuerpo místico de Jesucristo. Él continúa revelándole y revelándole y revelándole su secreto. Dice el profeta. Él continúa revelando sus secretos al cuerpo y vindicándose igual por sí mismo. Sus hijos comenzaron a parecerse más a él. Oiga, hermano. Sus hijos, ¿cuáles hijos? Nosotros. Comenzaron a parecerse más a él, porque el cuerpo está llegando a madurez. Dijo el profeta allá en el 63, 65, el cuerpo está llegando a madurez. Amén. Hoy el cuerpo, hermano, ha entrado en madurez. Sí, Señor, amén. Miren, el cuerpo está entrando en madurez. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo místico de Jesucristo. Amén. O sea, su esposa, hermano, está entrando en madurez. Es bueno reconocer eso, hermano. Porque el enemigo le puede hacer sentir, no, vos no has madurado nada. Pero es bueno reconocer que por la palabra, siéndonos abierta, y nosotros entendiéndola, captándola, muestra que estamos entrando en madurez. Sí, Señor, ¿ven? amén. Estamos entrando en madurez. Y la novia, dice, allá en aquellos años él dijo, la novia, será una dama muy hermosa de la palabra. Miren lo que somos para Dios. O sea, la esposa de él, hermano, es una dama muy hermosa de la palabra. La esposa es una novia, la novia es una dama muy hermosa de la palabra, no adulterada, no habiendo sido tocada por organización humana, ni teorías humanas. Ella será puramente la novia de la palabra. La novia, dijo él allá en aquellos años. Entendemos eso. ¿Cómo diríamos nosotros hoy? Ella ha llegado a ser puramente la esposa de la palabra. Porque la palabra es Cristo. La palabra es nuestro esposo. Y nosotros somos la esposa de la palabra. ¿Ven? Entonces dice, no adulterada, no habiendo sido tocada por organización humana, ni teorías humanas. Ella será puramente, dice, la novia de la palabra. Será. Sin adulteración. Amén. Ojalá ese que hallase por las conexiones telefónicas, dijo el profeta allá, puedan captar eso. Ella será la hija impregnada de Dios. ¿Qué declaración más hermosa esa, hermano, para un cuerpo de creyentes? Para que nosotros nos identifiquemos realmente quiénes somos y la importancia que tenemos para Él. Somos la hija impregnada por la palabra. Amén. Eso no es para todo el mundo, hermano. No, Señor, eso no es para todo el mundo. Hay cosas, hermano, en la Escritura, en este gran misterio de Dios, que sobrepasa, hermano, completamente, hermano, los sentidos naturales. Y aún, hermano, hay cosas, por ejemplo, en este mismo mensaje que estoy leyendo, nosotros sabemos, hermano, y todo el tiempo hemos sabido que 7 sellos fueron abiertos y que todo tenía que ser conforme a las Escrituras. Sabemos que el profeta, y hemos dicho y lo sabemos, que el profeta nunca habló fuera de la Escritura, ¿verdad que no? Hemos dicho, él siempre habló conforme a la Escritura. Pero estamos, hermano, tratando y estamos reconociendo a un Dios sobrenatural. Amén. Sobrenatural. Hay cosas, hermano, que el profeta dijo que no eran escriturales. Miren. Oiga lo que estoy diciendo, hermano. Esto es grave. Y es profundo. Hay cosas que el profeta dijo que no eran escriturales. Mas, sin embargo, era Dios hablándolo. Todo el tiempo, no, tiene que ser conforme a la Escritura, tiene que ser como está escrito.
Y sabemos que Dios manda a sus profetas y sus profetas son escriturales, eso es cierto. Es muy cierto. Pero hay una cosa que el profeta declaró, hermano. Cuando él predicó casamiento y divorcio, esto debería, hermano, de encender una luz en todo llamado creyente del mensaje y poner mucha atención a esto, porque esto serviría, hermano, para destrabar a aquellos llamados creyentes del mensaje que piensan que no existe por ningún motivo recasamiento, o que solamente dice por infidelidad recasamiento, o por diferentes motivos, pero nunca lo miran abiertamente como el profeta lo vio. Yo quisiera preguntar, ¿hay alguna escritura donde muestre la Biblia de que una mujer puede recasarse después de casada? O sea, casada y después recasada. No existe una escritura. Por el contrario, sí existe cuando dice que ella dice, aun si su esposo muriere, ella debe quedarse sola. Dice la Biblia. Si su esposo muere, ella es libre para casar. No, perdón. Si su esposo muere, ella es libre para casarse, siempre y cuando sea en el Señor, dijo el apóstol Pablo. Leamos la escritura para que lo miremos bien de lo que estamos hablando. En 1 Corintios 7. Primera de Corintios 7. Creo que el versículo 40 y algo, o 30 y algo. 43, si no me equivoco. 39. Primera de Corintios 7, 39 dice la escritura: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y yo no he encontrado una escritura donde abiertamente diga que ella sí puede casarse aunque su marido esté vivo. No he encontrado ninguna escritura. Yo creo que no existe que diga que ella pueda casarse aunque su marido esté vivo. No puede haber una contradicción. Si ella dice que no puede, es que no puede. No es necesario que exista otra escritura para contradecir esta. No es necesario que exista. Ya dijo claramente que una mujer está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Ve? Al menos que él muriera, ella es libre para casarse con quien quiera, si su marido fallece. O sea, dice el profeta en diferentes mensajes, que una mujer, dice, si se casa, están teniendo su esposo vivo, ella será llamada adúltera. Ellos pueden divorciarse por la vía legal, como lo hace la gente, pero ante los ojos de Dios, dice, ella será llamada adúltera. Dice el profeta. Eso es escritura. Eso es, él está hablando de escritura. Pero viene el profeta ahora en el mensaje de divorcio y casamiento, cuando aquella luz ámbar, hermano, aparece en aquella montaña, y él le dice, por causa de la apertura de los sellos, dice, a esta gente que tiene en tu congregación recasados 2 y 3 veces, habían hermanas allí, hermanas, recasadas, no solo hombres. Ahí es donde entra lo sobrenatural. Hermanas recasadas 2 y 3 veces, las cuales la Biblia le llama adúlteras ante los ojos de Dios. Y Dios desciende y le dice a su profeta, diles que continúen como están. Eso no es escritural. Eso no es escritural. La escritura dice que una mujer no puede estar recasada. Si está recasada es adúltera ante los ojos de Dios. Sí, amén. Pero le dijo Dios, por causa, le dijo el Señor, de la apertura de los sellos, ¿ven? Y a causa del tiempo, dice que no hay, ya el tiempo, dice, no hay para reordenar estas cosas, le dijo el Espíritu. Dile que continúen como están, recasados 2 y 3 veces, hombres y mujeres. ¿Es escritural eso? No es escritural. ¿Ven? Entonces, puedo ver aquí algo yo de que la gracia de Dios, eso es gracia, hermano. La gracia no tiene completamente ni un solo poquito de reglas, ni normas, ni nada. Gracia de Dios es gracia.
Y la gracia de Dios habló a través de su profeta, diciéndole a esta gente recasadas que continúen como están. Sobrepasó las escrituras. La misma escritura que está escrita en la Biblia. La sobrepasó esa revelación sobrenatural. Miren, hermano. Dice el profeta, si al profeta Moisés, él le permitió extenderle carta de divorcio por la causa de la dureza de sus corazones, y el apóstol Pablo dice, en sus días, él dijo, lo digo yo, no el Señor, por causa de la situación que se estaba presentando acerca de divorcio y casamiento, ¿no sería que Dios también me diera a mí, dijo William Branham, el privilegio de decirles, continúen como están, así recasados? Quiere decir que esos hermanos y mujeres, hombres y mujeres recasados, ante los ojos de Dios no pueden ser vistos como adúlteros. No podían ser vistos como adúlteros porque Dios mismo le estaba diciendo al profeta, dile que continúen como están. Hermano, eso no es escritural. No es escritural. Es una gracia extendida, extra, gracia sobre gracia. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Para sus hijos. Entonces, dice el profeta, pueden verse qué tan grande honor puede tener, dice, una mujer. Ojalá y se lo estén captando, dice el profeta, a través de las conexiones. Pueden captar eso, dice el profeta. Ella será la hija impregnada de Dios. Pueden ver ahora qué tan grande honor puede ser una mujer y también qué gran cosa puede ser la iglesia. Está hablando de la iglesia, hermano, impregnada con la palabra revelada. Amén, amén. ¿Ve? Y siempre está hablando del paralelo, la mujer natural con la mujer espiritual, la iglesia. Y él dice, pero pueden ver a dónde se la ha llevado la inmundicia, a ella. Luego tratando de comparar, dice, la iglesia allá con la iglesia allá, dice, con esta iglesia acá. No se puede, dice. Y tratando de comparar la ramera de la calle con la iglesia del Dios vivo. No se puede. O la mujer correcta con la ramera. No se puede comparar. Dice el profeta, ¿no? ¿Por qué existen tales cosas? Dice. Es la ley de Dios, la ley de los contrastes. ¿Cómo sabríamos gozarnos de la luz del día si no habría noche? Dice el profeta, ¿cómo sabríamos gozarnos de la luz del día si no existe noche? Si no existiera noche, hermano, entonces no pudiéramos nosotros gozar de la luz del día. Porque ni siquiera supiéramos que es día por cuando no existe noche. ¿Ven? No supiéramos gozar de la luz del día si no existiera noche. No supiéramos, dice el profeta, gozarnos, dice, de un tiempo seco si no existiera lluvia, dice el profeta. Si no existiera lluvia, no supiéramos gozarnos de un clima seco. Sí, así, amén. No supiéramos. Y dice el profeta, ¿cómo sabríamos gozar y respetar a una mujer genuina si no hubiera una mujer inmunda? Si no existiera una mujer inmunda, dice, ¿cómo sabríamos nosotros respetar a una mujer genuina? Tendría que haber una inmunda para que entonces saber cómo respetar y tratar con una genuina. Él está hablando de la iglesia. Sí, amén. Él está hablando de la iglesia. Tenía que haber una iglesia falsa para saber, hermano, cómo pertenecer a una iglesia genuina, verdadera, creyente de la palabra revelada de Dios. Amén, amén. ¿Ven? Son los contrastes, dice, de la ley de Dios, dice el profeta. Son los contrastes. Noten, la mujer ahora, dice, tiene su lugar y es una verdadera joya. Salomón, este hombre que tenía 10,000 esposas o más, dice, 10,000. El hombre, dice, que ha encontrado una esposa, dijo Salomón. El hombre que ha encontrado una esposa ha encontrado una buena cosa. Una mujer buena es una joya en su corona. Eso es un honor, dice el profeta. Pero una mujer infiel es como agua en su sangre.
Sí, Señor. en la sangre del hombre. Amén, amén, Señor. Y esa es su vida. Sí, Imagínense, agua en la sangre. sí, Señor. Está muerto. Se muere. Sí, Señor. Dice que eso es una mujer infiel. Es como agua en su sangre. Del hombre. Aleluya. Amén, amén, Señor, así es. Una iglesia infiel. Es una iglesia infiel. Está muerta. Está muerta. Entonces, pero vean, dice, esto dice el poeta. Mujer, dice, usted es una joya si desea ser una joya. Si desea ser una joya, pero el deseo tiene que nacer en usted. Y ahora puede ver por qué existe el casamiento y divorcio. El profeta dice, ¿por qué existe el casamiento y divorcio? Pueden ver por qué existe. Para muchos no existe casamiento y divorcio, o divorcio y casamiento. Pero dice el profeta que sí existe. Sí, Señor. Pueden ver por qué existe el casamiento y divorcio. Como Jesús señaló allá hacia el principio. Fue porque el pecado se originó con una de ustedes, dice. Y por eso fue introducida la poligamia, el divorcio y las otras cosas. En el principio, dijo él, no fue así. Y tampoco será así en el mundo venidero. En el mundo venidero. No, en el principio no fue así y no será así en el mundo venidero. Dice que por esa causa entró la poligamia. Ahora, la gente que quiere darse de la muy santulona, ¿ve? Muy santulona. Dice aquí el profeta, hermano, que Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo apartado de Dios, su pueblo elegido, todo Israel, hermano, nació a través de poligamia. Todo Israel. El pueblo de Dios. Es fácil verlo. Porque miren, Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, el padre de Jacob. Jacob, el padre de 12 patriarcas. Esos 12 patriarcas no fueron hijos de una sola mujer. Correcto. Miren ahí la poligamia. Así es. 12 patriarcas, hijos de Jacob. Sí, Pero Jacob se casó con 2 media hermanas. sí. Y luego se casa con diferentes, no se casa, sino que tuvo por mujer a diferentes concubinas. Concubina. Y de esas concubinas nacieron muchos de esos patriarcas. Sí, Señor. Entonces, podemos ver ahí la poligamia. Eso era poligamia. Así es. Y a través de la poligamia sale Israel, el pueblo elegido de Dios. A través de poligamia. Así es. Entonces, no veo por qué la gente se asombra. Dice el profeta, no fue así en el principio, allá en el principio, o antes del pecado. Ni será así, dice, en la otra vida, en la vida venidera. Dice. Es correcto. Tampoco será así. ¿Ven? Dice el profeta, hermano. Miren a Jacob, dice, de quien salieron los patriarcas. De donde salieron los patriarcas, cuando menos de 12 esposas tuvo. Ahora, no es que hoy el hombre puede tener tantas esposas, no es eso lo que estamos diciendo. Lo que el profeta está enseñando aquí, hermano, que por causa del pecado haberse introducido a la raza humana por una mujer, eso trajo poligamia. Y eso fue antes de que el pecado entrara a la raza humana. Antes de que el pecado entrara a la raza humana, no existía eso. Sabemos bien eso. Era uno y uno. Sí, Señor. Pero después del pecado, entonces entra la poligamia. Y Moisés dice, por la dureza de sus corazones. ¿Cuál dureza de su corazón? Por causa de la poligamia, el pecado, mejor dicho. Por causa del pecado introducido a la raza humana, entonces él les permite carta de divorcio. Pero viene Pablo también, hermano, en Primera de Corintios, y él les permite, dice, hablando del matrimonio, y Pablo habla, dice el profeta, dice, lo digo yo, dijo Pablo, no Dios.
Esto lo digo Dios, no Dios. Si algún hermano tiene esa esposa incrédula y ella consciente de vivir con él, no la abandone. Correcto. Dice la Escritura, dice que eso lo dijo Pablo. Eso lo digo yo, dice, no el Señor. Entonces, el profeta, hermano, tomando esta línea de Moisés a Pablo, él se conecta con la línea. Sí. El profeta se conecta con la línea y él dice, y a mí me fue dado, dice, por gracia, y decirle a esta gente recasada que continúen como están. A mí me gusta mucho, hermano, leer esas declaraciones. No sé, porque siento algo delicioso, hermano, cuando el profeta está declarando eso. Señor, amén, amén. Y que el Espíritu pueda hacernos más claro, lo más posible, claro, para que lo podamos captar. Señor, amén. Que todo esto es meramente gracia. Todo es meramente gracia. Dice, y si Dios nuestro Creador le hicieron la pregunta cuando estuvo aquí en la tierra, Jesucristo, y cuando apareció su profeta liberador, Moisés, allá en Egipto, para sacar a los hijos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida, y Jesús acá nos dice que Moisés vio al pueblo en esta condición y les concedió carta de divorcio por cuanto la situación era tal. Moisés se encontró por ejemplo, pero Dios, con tal ejemplo, pero Dios permitió que Moisés, aquel profeta enviado al pueblo, le permitiera concederle esta carta de divorcio. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 y 15, dice, al 15, el profeta del Nuevo Testamento, Pablo, quien se encontró con tal situación en la iglesia, habló esto. Digo yo, dijo él, no el Señor, por razón de la situación del divorcio. Esto no fue así en el principio, pero a Moisés le fue permitido y Dios le reconoció como justicia. Y Pablo también tuvo ese derecho cuando halló a su iglesia en esa condición. Ahora ustedes creen que esto es la verdad y creen que procede de Dios, preguntó el profeta. Y por la vindicación de su nube y su mensaje, lo cual me ha traído hasta aquí, dice el profeta. ¿No debiera Dios allá sobre aquella montaña, sobre la montaña, permitirme a mí hacer lo mismo? Y permitirle a ustedes, ¿a quiénes ustedes? Aquellos recasados que él tenía allá. Permitirle a ustedes que sigan así como están y que jamás vuelvan a hacerlo. Siga cada quien con su esposa y vivan en paz, porque la hora es demasiado tarde. ¿Ven? Ya no había tiempo para eso, para reordenar esto. Dice, la hora es demasiado tarde. La venida del Señor está a la mano. Allá en el 65 lo digo. No tenemos tiempo ya para separar todas estas cosas. No se atrevan ustedes jamás a hacerlo de nuevo. ¿Hacer qué cosa? Casarse y recasarse. ¿Por qué, hermano? Porque ellos lo habían hecho bajo un orden. Él dijo, por causa de la teología hecha por el hombre, Correcto. ustedes hicieron todas estas cosas. No vuelvan a hacer estas cosas bajo este orden. No vuelvan a hacer esto ustedes nunca más. Dios tenga misericordia de ustedes si ustedes vuelven a hacer esto. Lo que ellos ya habían hecho. Amén, amén. Lo habían hecho bajo un orden teológico hecho por el hombre. Sí, Señor. Entonces él dice, estoy hablando únicamente a mi congregación. Esto también confunde a la gente. Yo he escuchado a hermano ministro decir, no, es que este mensaje de divorcio y casamiento fue solamente para la congregación del profeta. Porque él dijo, estoy hablando para mi congregación. Sí. Pero en otra pasada, más adelante él dice, a los seguidores de este mensaje, a los que me siguen a mí, dijo él, Correcto. y a los que siguen este mensaje. Amén, amén, Señor. Tiene que ser captado. Amén, amén. Entonces él dice, no se atrevan ustedes jamás a hacerlo de nuevo. Estoy hablando únicamente a mi congregación. Sí, porque era en su congregación donde tenía esa gente recasada 2 y 3 veces. Él estaba hablando a esa gente, pero no solamente a ellos. Sí. Él dice a los seguidores de este mensaje, a los que me siguen a mí y a este mensaje. Dice después, más adelante. Amén, amén, Señor. Entonces, pero si usted es casado, dice,
Y Dios me dio ese testimonio de esto allá en la montaña, que yo podía decir esto, una revelación sobrenatural. Empiecen a captar esto, hermano. Una revelación sobrenatural. Nosotros hemos entendido y hemos sido enseñados que toda revelación tiene que ser escritural, ¿sí o no? Y aquí tenemos una revelación que no es escritural. Miren. Es una revelación sobrenatural, dice el profeta. Que yo podía decir esto, una revelación sobrenatural por razón de la apertura de los 7 sellos. Y esta es una interrogativa en la palabra de Dios. Es una interrogativa, ¿por qué? Porque no existe escritura para dar lugar que una mujer se vuelva a recasar y estás limpia ante los ojos de Dios. No existe escritura para eso. Y aquí la gracia de Dios fue extendida y le dice, dígale que continúen como están recasados, hombres y mujeres. Miren si no es gracia. Eso no es escritura ya. No es, alguien puede rascarse la cabeza y darle vuelta al asunto. Eso está fuera de la escritura, hermano. Amén. Así es, Señor. Y él dice, una revelación sobrenatural. Sí, Señor. Así es, Señor. Amén, amén. Correcto. Y dice el profeta, y Dios me dio testimonio de esto allá en la montaña, que yo podía decir esto, una revelación sobrenatural por razón de la apertura de los 7 sellos. Claro, la apertura de estos 7 sellos no solamente trajo una revelación, trajo muchas revelaciones sobrenaturales por la apertura de los sellos. Y dice, por la apertura de los 7 sellos. Y esta es una interrogativa en la palabra de Dios. Permíteles, dijo el Señor, que sigan y entren así como están y que no pequen más. ¿Sí? Que no vuelvan a hacer lo mismo, trayendo ese desorden eclesiástico. Ese desorden eclesiástico. Muchos se agarran de aquí y dicen, se fijan, dicen que no lo vuelvan a hacer. No hay lugar para recasamiento. Y todo lo que enseñó atrás el profeta, cuando él dice, él puede, ella no puede. Sí, Él puede, ella no puede. sí, sí. Pone como por ejemplo al rey Asuero, Sí, correcto. que ni siquiera hubo una infidelidad allí de parte de la esposa. Sí. Y él dijo, es como una mujer que le niega el hijo a su marido. Él tiene el derecho a divorciarle y casarse con otra. Todo eso lo enseñó él antes. Pero en las últimas páginas, él dijo, nunca más lo vuelvan a hacer aquellos recasados. Entonces habría una contradicción, el Espíritu Santo se contradice. Nos está enseñando a través de la boca de su profeta que él puede, ella no puede, porque es un tipo de Cristo y la iglesia. Correcto. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Sí. Y ahora viene aquí y les dice, nunca más lo hagan, le dijo a esta gente. Entonces muchos ministros se agarran de ahí, de esa declaración, se fijan, no existe recasamiento. Mientras yo estoy enfocando aquí algo todavía, ya no discutir eso si hay o no hay recasamiento, eso está más que claro, pero estoy enfocando algo más profundo, porque el profeta ahí enfatizó algo más profundo. Digo, por causa de una revelación sobrenatural, es una interrogativa en la escritura. ¿Por qué es una interrogativa en la escritura? Porque no hay respuesta bíblica. Correcto, así es. No hay Biblia para decirle, mire hermano, sí usted puede recasarse. No existe Biblia. Pero vino el Espíritu Santo en meramente gracia y les autoriza, continúen recasados. ¿Ves? Eso no es escritural. Hoy es escritural porque salió de la boca de un profeta, directamente de Dios al profeta, para el pueblo. Pero eso no es escritural. Pero es Dios hablando. Amén. Amén, amén. Nosotros que sabemos bien y estamos impregnados por toda la palabra, sabemos que era Dios hablando a través de ese hombre. Señor. Entonces, todavía con Pablo podemos decir, sí, es escritural, porque Pablo dijo, yo también tengo el Espíritu de Dios. Cuando él dijo, esto no lo dice Dios, lo digo yo. Y después él dice, yo creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Y quedó inspirado en la Biblia. Amén, amén. Es amén. escritural, pero él habló de otro punto. Correcto. Él habló de que una esposa siendo mundana y el esposo creyente. O el esposo mundano y la esposa creyente. Sí, señor. Ese caso es el que él abordó. Sí, sí. Pero aquí William Branham abordó un caso de viajes fuera de la escritura. Sí, sí, sí. Fuera completamente de la Biblia. ¿Ven? Entonces dice el profeta, ¿no? Así no fue en el principio, dijo él. Correcto, no fue así. Y no será así en el fin. Pero con las condiciones, oiga cómo dice, pero con las condiciones modernas. Como el siervo de Dios, dice,
yo no diré que soy profeta, pero creo que si no soy enviado en esa capacidad, entonces estoy preparando el terreno para él cuando venga, Así que con las condiciones modernas, yo les mando que vuelvan a su hogar, aquellos recasados que tenía él allá, con su esposa, ahora mismo. Si está usted contento con ella, muchos pasan de viaje a esto, pero no es para pasarlo de viaje. Oiga lo que les dice a estos recasados. Si está usted contento con ella, o sea, si realmente se sienten bien a como están, está contento usted con ella y ella con él, entonces continúen recasados, hagan su vida, tengan sus hijos, le dice. ¿Y qué tal si no se sentían bien? La pregunta es, si está usted contento con ella, viva con ella. Críen a sus hijos en el temor de Dios, pero Dios tenga misericordia de ustedes si alguna vez lo vuelven a hacer. Aleluya. Sabiendo lo que el Espíritu Santo le estaba soltando, la gracia completamente abierta para ellos. Y que vengan esa gente recasada a volver a caer en lo mismo. ¿Ven? Todavía le está diciendo, tienen la oportunidad, si no se sienten bien como están, si el tiempo que llevan juntos están mal, piénsenlo. Pero si se sienten bien como están, continúen como están. Meramente gracia, le está diciendo, si ustedes todavía tenían la oportunidad de separarse, si no están bien a como están, si consideran que no están bien, si el hombre considera que esa mujer no le sirve, o si ella miraba que ese hombre no le sirve, entonces todavía tenían la oportunidad de separarse. La gracia, hermano, fue completamente, hermano, vaciada en esa misma hora. Amén, amén, amén. Pero si se sienten bien a cómo están, entonces continúen a cómo están. Tengan sus hijos en el temor de Dios. Hermano, eso sobrepasó la Biblia. La sobrepasó. Esa gente, hermano, esas mujeres recasadas no pueden ser llamadas adúlteras ante los ojos de Dios, cuando Dios mismo las autorizó a continuar así. Miren, Correcto. no pueden ser vistas como adúlteras. Pero la Biblia dice que una mujer, o el profeta dice, una mujer recasada, que se vuelve a casar, ante los ojos de Dios es una adúltera, si su esposo está vivo. Sí. Si su esposo está vivo, dice, ella es llamada adúltera. Y estas mujeres no pueden ser llamadas adúlteras. Pueden ver, hermano, una revelación sobrenatural. ¿Será la única revelación que Dios bajó sobrenatural? Esa es otra interrogativa. ¿Será la única? Es siendo un Dios, hermano, que Él, cuando Él hace una cosa, Él lo vuelve a hacer. Y de la manera que salva a una persona, Él la vuelve a salvar. Y si Él extiende la gracia de tal manera a una persona, pues se la puede extender a muchas otras personas. Sí, Él Señor. es Dios. Amén, 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 ¿Eh? Señor. Qué maravilloso esto, hermano. Amén, amén. Amén, amén. Realmente tenemos que ser guiados por el Espíritu. Señor. Guiados por el Espíritu. Porque aún en la apertura de los sellos, el profeta dice, alguien le preguntó al profeta y dice, hermano Branham, estos sellos quiere decir que algo, dice, no, los truenos, estos truenos quiere decir que es algo, le dice, adicional, un misterio, le dice que nunca ha sido abierto y que es algo aparte para que nosotros entendamos. Y él le dijo, no, le dijo él, dice. El profeta le dijo, no, porque todo misterio y toda revelación tiene que ser escritural. No le podemos poner ni quitar a la escritura, Aleluya. dijo él. ¿Eh? Sí, Señor. No le podemos poner ni quitar a la escritura, y eso está en Apocalipsis. Nadie le puede poner ni quitar. ¿Eh? Sí. Todo tiene que venir, hermano, por revelación, conforme al programa de Dios. Sí, Señor. ¿Ven? Amén, amén. ¿Ven? Y aquí nos encontramos con un caso del mismo profeta que declaró algo que él dice que Dios se lo reveló, y yo lo creo. ¿Ven? Y yo creo que Dios mismo se lo reveló, que no era escritural. Alguien puede pelear y decir, no, pues eso no puede ser, ¿cómo no va a ser escritural eso? No es escritural. Que alguien busque escritura para refutar eso. No existe. La escritura no da paz a una mujer recasada mientras su marido está vivo. Ella no puede volver a casarse. ¿Ven? Si está legalmente casada y en orden. Hemos tomado, ya me pasé de tiempo a lo mejor, pero en otra ocasión hemos explicado que hay cosas, ¿verdad? Hay excepciones. Por ejemplo, cuando una mujer es obligada a ser casada.
Sí, Señor. Eso no es válido, pues Correcto. no vale. Amén, amén. No es un matrimonio válido. Sí. Ella ni siquiera está casada, ella fue manipulada, ella fue obligada por algún motivo, persuadida. Sí, Señor. ¿Ve? Y eso no es válido, pues. Pero Ahí estamos hablando de está. una mujer realmente casada, Sí, Señor. originalmente casada, mientras su marido está vivo, no hay ni una sola escritura que apruebe que ella pueda volver a casarse. No lo hay. Y aquí viene bajo el Espíritu Santo y le revela a su profeta a esta gente recasada, hombres y mujeres, que continuaran a como estaban. Y no pueden ser llamadas esas mujeres adúlteras, porque Dios mismo estaba autorizando. La gracia fue extendida completamente. Aleluya, Se fijan cómo la gracia sobrepasa todo. Amén, Señor. Amén, amén. La gracia sobrepasa todo. Y por eso es lo maravilloso de servirle a Él por gracia, por amor. ¿Ve? Él espera también, así como Él nos entendió una gracia sin regla, Sí. nada de reglamento, nada de exigencia. Él espera que nosotros, por la misma gracia, le sirvamos a Él. Amén, amén, amén. No por exigencia, no por obligaciones, no por mandatos de hombre. Amén. Meramente gracia Él quiere ver manifestada a través de nosotros. Amén, amén. Porque Él y nosotros lo mismo somos. Santo ¿Eh? Jesús. Meramente gracia, sin ley. Nada de ley. Entonces, hermano, qué cosa más maravillosa esta. Nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos que escudriñar las Escrituras, sí, tenemos que ser instruidos en las Escrituras, la palabra, pero tenemos que ser impregnados con el mensaje revelado para la hora, porque este mensaje es único. Este mensaje no se ha visto en ninguna de las edades, en ningún Amén, tiempo. Amén, amén, amén. ¿Por qué? Porque este es el último tiempo, ya para salir de la tierra. Aleluya. Dios se vació por completo en el ser humano. Oh, gracias. Hay aquel que no lo capte, que no lo vea, y solo se queda repitiendo la letra. ¿Ve? Sí, sí, sí. Pero Dios, la revelación espiritual se salta de la letra física, brinca sobre las letras, Señor. ¿ve? y nos manifiesta cosas tan inusuales para el hombre. ¿ve? Pero uno tiene que ser guiado por el Espíritu para ver esto. Aleluya, amén. Porque, ¿cómo poder declarar una cosa de esta? Pareciera herejía. Encontramos una cosa que un profeta enseñó, mostró en sus días, que no son escriturales, pero es la palabra de Dios. No está en la escritura eso, pero sí es la palabra de Dios. Es la gracia manifestada. Amén, amén. Venga, hermano. Vamos a orar, hermano. Creo que me pasé del tiempo porque estamos en un culto de oración. Vamos a orar. Ya, Señor. Sí.